Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este resumen semanal de noticias parlamentarias. Yo soy Sofía Raimundes y en esta hora de información te voy a contar todo lo que sucedió esta semana dentro de nuestro Congreso de la Nación Argentina, más específicamente en la Cámara de Diputados, porque tuvimos muchísima actividad parlamentaria. Por eso, a esta hora, como siempre, vamos a comenzar con los títulos. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, firmó la puesta en marcha de 11 comisiones. 11 nuevas comisiones fueron conformadas y designaron autoridades durante esta semana en la Cámara de Diputados, acorde al criterio de proporcionalidad de los bloques legislativos. Massa planteó al Ministerio de Economía una actualización de ganancias. El titular de la Cámara Baja argumentó que el mínimo no imponible quedó desactualizado ante la evolución de la inflación y la presión sobre los salarios. Lo hizo mediante una carta designada al ministro Guzmán, donde pide elevar el piso de ganancias a 265.000 pesos a partir del mes próximo. Diputados avanzó con la ley de compre argentino. El debate del proyecto de ley de compre argentino y desarrollo para proveedores, presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado, pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Obtuvo dictamen de mayoría la modificación de la ley de alquileres. La Comisión de Legislación General le dio dictamen a la modificación de la ley 27.551. Luego de las reuniones informativas, donde expusieron un centenar de representantes y de inquilinos y propietarios. Fijaron cronograma de trabajo para debatir sobre la composición del Consejo de la Magistratura. Se dio en el marco del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia que presiden los diputados del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailade, respectivamente. Un plenario de comisiones inició el debate sobre la boleta única de papel. Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda analizaron los diferentes proyectos de implementación de la boleta única de papel en el sistema electoral argentino. La Cámara de Diputados celebró los 10 años de la Ley de Identidad de Género. El 9 de mayo del año 2012, el Senado convirtió en ley la identidad de género con 55 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Un proyecto que garantizó el derecho a las personas de la comunidad travesti trans de ser reconocidas con su identidad autopercibida. Y ya comenzamos a desarrollar todos estos títulos que te presentábamos en este comienzo del programa, porque lo más importante que sucedió esta semana y que justamente marca la agenda parlamentaria es la firma de 11 nuevas comisiones que constituyeron a sus autoridades durante esta semana pasada, que contó con la firma del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y que ya están en condiciones de ponerse a trabajar de cara a la semana que viene. Obviamente faltan todavía constituir nuevas comisiones, pero sí se puso la firma en algunas que son importantes para tratar temas de coyuntura política y también de necesidades de la actualidad, ¿no? Y de la cotidianidad de los argentinos y las argentinas. Ahí vemos entonces algunas imágenes. La Cámara Baja se prestó a conformar durante esta semana nuevas comisiones.
Primeramente fueron la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, después la de Comercio, de Economías y Desarrollo Regional, también la Comisión de Mercosur y de Identidades Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Posteriormente se conformaron las comisiones de Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación del Trabajo, Asuntos Constitucionales, Justicia, Discapacidad y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no gubernamentales, las cuales designaron a sus propias autoridades. Respecto a esta temática, también lo que te decíamos anteriormente es que la conformación de estas comisiones, las autoridades de estas comisiones, están en relación a los colores políticos que están ahora presentes en el Congreso, ¿no? Luego de las elecciones legislativas que se desarrollaron durante el año pasado. Respecto a este tema, hablamos con la diputada del Frente de Todos, oficialista por la provincia de Buenos Aires, Marcela Paso, y dijo lo siguiente. He notado una buena predisposición de parte de la presidencia de esta comisión a dar participación y abordar los distintos temas que tenga que llevar adelante la comisión. A lo que aspiro es a que podamos tener mayor presencia, mayor representatividad dentro de todas las que son las comisiones, porque me parece que también hay un camino muy importante para desarrollar dentro de lo que es la educación cooperativa, que es algo que nos falta mucho para poder saber y comprender que hay una presencia, sobre todo del cooperativismo a lo largo y a lo ancho del país, en lugares en donde el Estado no ha podido llegar o a las empresas privadas no les interesa hacer negocios, como es el caso de las cooperativas prestadoras de servicios públicos, en aquellos casos en los cuales vienen a ser un puente al empleo y la transformación de los planes sociales en trabajo a través del formato cooperativo, que siempre sostengo que no es un formato fácil, es de los más difíciles, pero de los más sustentables y exitosos cuando se hace bien. Entonces creo que hay un gran camino para acompañar el sector, hacerlo de la mano también de aquellos organismos, como es el caso del INAES, de las federaciones, las confederaciones que las representan, para poder acompañarles en cada uno de esos aspectos y bueno, también fomentar la educación, que es algo que la población en general yo creo que necesita. Bueno, ahí teníamos la palabra de la diputada oficialista Marcela Paso hablando de la importancia de esta conformación de jerarquías en las comisiones para que ya comiencen los tratamientos de los diferentes proyectos que se encuentran en la Cámara Baja y también los que tienen que ser presentados. Tenemos ahora una palabra de la oposición, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes. Habló Jorge Vara de la importancia de la conformación de estas comisiones, principalmente a la que él pertenece. Lo escuchamos. Por lo pronto, esto no es como el Ejecutivo que uno le da la impronta. En realidad uno tiene que captar las demandas y los planteos y las inquietudes de todos los diputados que integramos la comisión. En realidad esa es la función de un presidente de la comisión. Sí, lo que queremos es que sea una comisión activa, no sujetarla, que sea una comisión activa, que se discuta mucho, buscar consensos, tratar yo de no ponerme en una u otra posición y de buscar consenso entre las partes y lograr ir adelante con proyectos que puedan beneficiar a la gente. Y como hoy decía, este área de esta comisión de cooperativa y asociativismo en general es tan amplia por los distintos componentes, porque tenemos grandes cooperativas que tienen ciertas preocupaciones y otras cooperativas que más bien se abocan a cuestiones mucho más primarias, como por ejemplo mayoneros que trabajan en el río, con los cuales tuve bastante experiencia, y recolectores de residuos, reciclados residuos, cartoneros, normalmente llamados cartoneros, que están constituidos en cooperativas, y se los puede ayudar, como yo decía, mucho más quienes están asociados a cooperativas que quienes desorganizadamente, porque si no, no se sabe bien ni a quién está ayudando, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de regularizar, y yo creo que hace falta mucho asociativismo y mucho cooperativismo para salir adelante, ¿no? Bueno, ahí teníamos la palabra entonces del presidente de la Comisión de Asuntos Corporativos, Mutuales y además de organizaciones no gubernamentales. También tenemos una palabra oficialista ahora de la provincia de Buenos Aires, porque Rogelio Iparraguirre habló sobre la importancia de la conformación de las autoridades de la Comisión de Narcotráfico, ¿no? Contra el narcotráfico, y vemos lo que dijo en este resumen. Lo que arroja la estadística, que de algún tiempo esta parte sigue siendo de tránsito, pero además empieza a ser ya, digo, por los valores, ¿no? Un país de consumo con indicadores parecidos a los de la mayoría de los países de Europa.
Es decir, se ha agravado. Y O sea, aumentó el consumo, pero no hay registro de producción interna. Hay a nivel cocinas, sabemos. A nivel cocina. Que además tiene que ver con lo primero, ¿no? Con lo primero que decía, y hay que comprenderlo, de la elasticidad de la oferta, ¿no? Digamos, yo puedo reventar hoy 10 cocinas, que hay que hacerlo, por supuesto, ¿no? 10, 100, 1000, pero mañana van a aparecer otras. No quiero decir que no es esa la estrategia, pero no puede ser esa, no puede estar puesta ahí la centralidad de la estrategia. Y esto también lo sabemos todos, no hace falta ser un especialista. Es en la punta de la pirámide, es en lo patrimonial, afectando la liquidez de las organizaciones, de los clanes, como se llaman. En Argentina lo que ha proliferado son los clanes, que ejercen un enorme poder, no solo en su capacidad de receptar sustancias que provienen de otros países o producir en la Argentina transformaciones de esas sustancias y hacerlas llegar, digamos, al tejido social, sin distinción de clases sociales, pero produciendo sí un enorme daño en los sectores más vulnerables, sino que además lo que han adquirido con el tiempo también es una enorme capacidad de corromper al sistema, ¿no? Han pasado, como dicen los especialistas, de la etapa parasitaria o predatoria a la etapa de la simbiosis. Es decir, y esto tiene que ver, su poder radica en su capacidad de liquidez y patrimonial, digamos. Con lo cual, ahí ya hay una tarea de política criminal y de inteligencia criminal, asunto en el que yo tengo que tener el respeto de, por lo menos, no meterme como si hablara de lo que supiera. Me tocó hacer una experiencia muy rica, pero era muy joven todavía, al lado del fiscal Campagnoli, es un amigo y con quien trabajé, digamos, fue el primer secretario de Seguridad del gobierno de Néstor Kirchner en los años 2003-2004, donde uno de los mayores esfuerzos en esa gestión estuvo puesto en la coordinación de la inteligencia criminal de las 4 fuerzas federales que combaten el narcotráfico. Bueno, cambiamos el ángulo de la información ahora y nos adentramos en el segundo tema del programa del día de hoy, que es el cuarto intermedio que está vigente, que va a ser desarrollado la semana que viene en la Comisión de Industria respecto al tratamiento del proyecto de ley de compra argentino, que recordamos fue presentado durante el mes de diciembre del año pasado por el Poder Ejecutivo, y lo que plantea básicamente a grandes rasgos es que las compras estatales, ¿no?, del gobierno nacional siempre prefieran a las industrias y a los proveedores argentinos. Respecto a esto, tuvimos varias palabras, varios testimonios de diputados y diputadas que conforman la Comisión de Industria, y hablamos primero con Sergio Guillermo Casas del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, que plantea que se tiene que incorporar el concepto de regiones estratégicas para abordar este proyecto. Lo vemos. Nosotros hablamos de la incorporación del concepto de regiones estratégicas. Cuando hablamos de bienes estratégicos, que tanto hoy se cuestiona. Regiones estratégicas en el sentido de que los costos del transporte, no es lo mismo producir en el mismo Buenos Aires, en provincia, en Santa Fe, Rosario, que producir como en La Rioja, Catamarca y en otras regiones del norte. No son los mismos costos. Se incrementa, lógicamente, el costo fundamentalmente del transporte. Se encarece. Entonces, si nosotros hablamos de un país federal, que dice nuestra Constitución y que a veces en la práctica no se concreta, bueno, este sería uno de los ítems o conceptos a incorporar. Lo decimos así con mucho respeto y con mucha premura para que esto pueda corregirse. Y también en el artículo 28, donde habla de las mesas de compra argentino, nosotros nos gustaría que en ese sentido se pueda incorporar, ya que son ad honorem, que a través de los distintos ministerios de industrias de las provincias puedan sentar o participar, abrir la participación a integrantes de las provincias con el efecto de que puedan de alguna manera involucrarse y, por supuesto, permitir que los productos estos que se producen en cada una de las provincias puedan tener las mismas posibilidades.
Bueno, fue realmente un debate muy interesante el que se dio en este plenario de comisiones de la Comisión de Industria y también de Presupuesto y Hacienda para analizar cómo se podría implementar este proyecto de ley de compre argentino. Por eso ahora nos cruzamos de vereda y vemos qué es lo que está diciendo la oposición respecto a este proyecto que presentó el Ejecutivo. Habló también en este debate dentro de la comisión la diputada Figueroa Casas del bloque PRO por la provincia de Santa Fe y dijo que lo importante es analizar cuál es la inversión que el Estado haría de realizar estas compras, estos gastos en la industria nacional. Lo vemos. Estamos analizando la posibilidad que el Estado gaste más en sus compras. O sea, un porcentaje que lo vamos a pagar entre todos con el objetivo de beneficiar a empresas nacionales, pymes, bueno, todo lo que se plantea. Saber qué sucedió con la ley desde que funciona. Había informes que había que mandar a la comisión bicameral que se había formado en ese momento. No sé si están esos informes porque me dicen que yo no estaba en el Congreso, que la comisión no se reunió, no sé si se formó o no, pero esa comisión bicameral debería tener la información sobre cómo funcionó la ley. Porque estamos aumentando, o sea, yendo por más dentro de esto sin saber, no sé, por lo menos nosotros no tenemos la información para saber por qué le vamos a decir a la gente que el Estado va a pagar más si verdaderamente está funcionando. O si no está funcionando, ¿por qué creen que aumentar los porcentajes lo va a lograr? Porque si fuera por un tema de financiación y se crea este fondo, entonces, ¿para qué aumentar los porcentajes si el problema de las empresas no es ese, sino el financiamiento? No sé, quería saber en qué se basaban para pedir estas modificaciones. Bueno, ahí tenemos diferentes posturas, ¿no? Lo que argumentan a favor y en contra de este proyecto, los diferentes bloques, los diferentes colores políticos que tenemos en nuestra Cámara de Diputados. Sumamos una nueva voz ahora, una voz femenina, una voz oficialista, porque la diputada Graciela Landricini, rionegrina del Frente de Todos, también habló sobre los beneficios que tiene el compre argentino, no solo para su provincia, sino también de manera federal. Quienes estudiamos la industria como motor del desarrollo económico de los países, sabemos que en los tiempos actuales, modernizadas las industrias con los nuevos servicios derivados de las tecnologías de información y comunicación, generan una gran oportunidad. Esto no tiene un automatismo en la historia, requiere un tiempo de desarrollo y requiere la promoción del Estado. Y requiere la planificación del Estado, la evaluación del Estado y el control y los premios y castigos. Si vemos cómo se desarrolló Alemania con la industria química, con la siderurgia a partir del hierro, en las sucesivas revoluciones industriales, cómo se desarrolló Japón, cómo se desarrolló Corea en su desarrollo industrial, sabemos positivamente que el Estado ejerció una función de motor de las políticas y la ley de compre argentino frente a las compras en empresas extranjeras genera el mecanismo y la oportunidad del ahorro de divisas, el desarrollo interior y el desarrollo del conocimiento y de la cantidad de eslabonamientos que se generan hacia atrás y hacia adelante con estas cuestiones de las compras de insumos, de equipos y la prestación de servicios especializados. Yo me dedico a estudiar el sector hidrocarburos y he hecho investigaciones de campo a partir del programa Sustenta de Desarrollo de Proveedores de YPF y lo tengo muy claro a partir de las entrevistas hechas a la propia compañía y a los propios proveedores en sus distintas especialidades. Y esto requiere promoción, sostén, crédito accesible, desarrollo innovador acompañado por el Sistema de Ciencia y Tecnología del país, por ITEC, por institutos específicos del INTI. Y esto es lo que la historia nos enseña en Argentina del papel que cumplió
Agua y Energía, en su momento, ferrocarriles, Hidronor para el desarrollo energético en lo que es la hidroelectricidad en la Norpatagonia, o Entel, Industrias Mecánicas del Estado, allá en la década del 40, la fábrica militar de aviones, ¿para qué decir? Todo eso fue parte de una política integral de compre público, de desarrollo tecnológico industrial y de formación en escuelas, fábrica y en Universidad Tecnológica Nacional y en las universidades nacionales, en sus facultades de ingeniería, de química y ahora de lo que es informática y telecomunicaciones. Bueno, ahí teníamos la palabra entonces de la diputada Landricini haciendo principal hincapié en la importancia del avance tecnológico y la modernización en todas estas tecnologías que se aplican al compre argentino. Para cerrar este bloque informativo, vamos a compartirles el testimonio de la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que hizo también principal hincapié en la importancia de los puntos que plantea este nuevo compre argentino que reemplaza al proyecto anterior, para que sea desarrollado también la semana que viene, porque recordamos que se encuentra en este cuarto intermedio. Vemos la palabra de la diputada Tolosa Paz. Es un proyecto de ley que busca subsanar algunos de los problemas que tiene la actual ley del compra argentino, que es una ley, como se dijo aquí, sancionada en el año 2018 por una propuesta del Ejecutivo de aquel momento y que tuvo un consenso y un acuerdo de más de 188 diputados nacionales. Desde ese punto es que partimos para esta nueva ley de compra argentino, que tiene, obviamente, modificaciones en las preferencias de las industrias nacionales, ya sean las pymes, pasando de una preferencia del 8% al 15% y del resto de las empresas, perdón, del 15 al 20 para las pymes y del 8 al 15 para el resto de las empresas. Esto busca, sin lugar a dudas, un rol muy activo del Estado como el gran comprador. Pensemos que el 13% del Producto Bruto Interno en el país es del Estado Nacional en su rol activo como comprador de bienes y servicios, y aquí hay una mirada estratégica de cómo el Estado no solamente es la polea de tracción que colabora y que ayuda justamente al sostenimiento de las pymes, sino que esto se aleja de alguna de las críticas que ha tenido esta ley, que esto es para comprar peor y más caro. Claro. Bueno, esto no pensaban los diputados cuando sancionaron la ley hace 4 años, y lo que tiene de novedoso esta ley es que nos hacemos cargo, en todo caso, una dificultad que tienen las pymes a la hora de ser justamente seleccionadas como proveedores del Estado, que es la falta no solamente de apoyo del financiamiento, y para esto creamos un fondo fiduciario muy importante para que no solamente los proveedores, sino los potenciales proveedores puedan tener distintos mecanismos para poder apalancarse y lograr el capital de trabajo, la maquinaria y la materia prima. Muchísimos de los labores que van quedando obviamente lejos de la posibilidad de realizarse cuando la competencia es contra multinacionales y empresas que además aplican muchas veces esta práctica comercial tan tremenda como es el dumping, y que si bien tenemos mecanismos como antidumping para poder denunciarlo, termina perjudicando a la industria nacional. Bueno, del plenario de la Comisión de Industria y de Presupuesto y Hacienda nos vamos a otro debate que se dio dentro de la Comisión de Legislación General que preside la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moroy, que trató el tema de la modificación de la actual ley de alquileres, la ley 27.551. Obtuvo finalmente el dictamen de mayoría y vamos a ver qué fue lo que se dijo allí dentro luego de extensas reuniones informativas, extensos debates que se dieron por parte de representantes de inquilinos y también por parte de representantes de propietarios y también de inmobiliarias. Se dieron muchísimas de estas reuniones entre los que expusieron, sus argumentos a favor y en contra de la actual ley y por qué deberían modificarse algunos artículos. Y ahora vamos a compartir la palabra de la diputada nacional, Gisela Marciota, del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que la actual ley es buena, pero lo escuchamos. Me parece importante hablar, primero, de que el acceder a una vivienda es un derecho humano que nosotros tenemos garantizado por Constitución Nacional, que está en cada una de las constituciones provinciales y en cada uno de los pactos que tenemos hechos a nivel internacional. Con lo cual ya tenemos que hablar de la responsabilidad que tiene el Estado para este cumplimiento y no dejarlo librado a la famosa mano invisible como viene haciéndose desde 1976, desde que empezó la última dictadura militar, que fue la que desreguló absolutamente el mercado inmobiliario y dejó librado al azar de esa famosa mano invisible que sabemos que nunca defiende las necesidades de las mayorías.
Me parece importante remarcar esto y por otro lado remarcar que esa famosa ley, la del 2020, la que ustedes dicen que les hizo tanto mal al mercado inmobiliario, que por eso faltan propiedades, por empezar es falso porque la ley es muy buena y lamentablemente lo que tengo que decir y me hago cargo siendo parte del oficialismo, esta ley no se cumple. Entonces, por empezar, tengo que decir que tengo que pedir disculpas a los inquilinos e inquilinas porque soy parte del oficialismo que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley, que esa ley no se está cumpliendo. Que tiene artículos que son extraordinariamente buenos para los inquilinos e inquilinos y quienes tienen necesidades de acceder a la vivienda, pero que tampoco fueron todavía reglamentados. Entonces, vuelvo a pedir disculpas porque es el Estado Nacional el que debería hacerse cargo de reglamentar esa ley. Esa ley es muy buena y no se cumple. Y lo que se cumple es todo lo que ustedes quieren ahora que sea parte de lo que sería la nueva ley. Porque todos los contratos, o la mayoría de ellos, y los escuchamos a los inquilinos y a las inquilinas que vinieron a exponer acá, y seguramente quienes estamos trabajando en distintos proyectos también los escuchamos, tienen contratos que son absolutamente ilegales, que son de 2 años con suerte, con precios que están dolarizados. Digo, ese es el escenario. El escenario es el que ustedes dicen, con lo cual el que ustedes dicen quita las propiedades. Tampoco es cierto. Las propiedades están, las propiedades existen. De hecho, hay 9 millones aproximadamente de inquilinos. Yo creo que el próximo censo nos va a dar una cifra aún más alta de inquilinos en todo el país. Y esos 9 millones de personas que alquilan viven en propiedades. Si no, tendríamos 9 millones de personas viviendo en la calle porque no habría propiedades para alquilar. O sea, propiedades hay para alquilar. Las propiedades hay. El tema es el abuso que hace el mercado inmobiliario y el propietario respecto de una necesidad tan básica como acceder a una vivienda digna. Bueno, fue realmente muy interesante el planteo que realizó Gisela Marciota respecto al incumplimiento de la actual ley, la ley vigente de alquileres, que es la 27.551. Quien coincidió en cierta medida, en cierto punto, sobre lo que argumentaba Gisela Marciota fue el diputado nacional también por la ciudad de Buenos Aires, pero de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, que dijo lo siguiente. Es cierto que hay algún argumento en el sentido de que el Estado tiene que regular, pero la realidad, lo que termina ocurriendo, y yo sé que algunos legisladores que conozco, incluso del espacio de la oposición, por ejemplo, me consta que Leandro Santoro ha recorrido muchos de los barrios que recorro yo en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y sabe perfectamente que el resultado de la regulación extrema que puso el gobierno es que hemos expulsado a los más vulnerables a buscar alojamiento en sectores no regulados, porque se habló recién de la informalidad laboral. Acá el licenciado Arroyo habló de la informalidad laboral, pero estamos regulando un mercado donde más de la mitad de las transacciones van por la informalidad, no están registradas. Y en muchas de esas transacciones son en barrios de la ciudad de Buenos Aires, en viviendas que se entra por la ventana, con una escalera caracol, por el 3er piso, con baño compartido. Gracias. Como era el régimen chino antes de la última ola. Ustedes saben que en China la vivienda es con baño compartido masivamente. Entonces, el problema es que somos responsables nosotros. Es la regulación de este cuerpo la que ha expulsado a los habitantes que antes podían alquilar en barrios de clase media y que ahora se ven expulsados al alquiler en condiciones de informalidad absoluta y sin ningún tipo de protección. Entonces, mi llamado es a buscar que la ley proteja sin paternalismos y que deje que las partes, en uno de los mercados más desconcentrados que hay en la Argentina, pacten libremente las condiciones de su contrato. Muchas gracias. Bueno, momento de realizar una muy breve pausa, pero quédate del otro lado porque a la vuelta te vamos a contar la celebración de estos 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, también el debate sobre la composición del Consejo de la Magistratura y además el tema de boleta única que sigue estando en la agenda parlamentaria. No te vayas, que ya volvemos con más el resumen. Volvemos
Volvemos con mucho más de este resumen semanal de noticias parlamentarias y vamos a abordar otro de los temas importantes que se desarrolló durante esta semana en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de nuestro Congreso Nacional, y es que ya se debatió el cronograma para tratar la composición del Consejo de la Magistratura. Se va a hacer en el marco de las comisiones, en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que presiden respectivamente los diputados Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailade. Vamos a compartir en primer lugar uno de los testimonios del presidente de la comisión, Rodolfo Tailade, que respecto a este tema, que por supuesto sigue estando no solo en la agenda parlamentaria, sino también en la agenda nacional y de coyuntura política, dijo lo siguiente. Los jueces no se nombran por culpa del macrismo, es decir, por culpa de la fuerza política que lo puso ahí, a él, y que evidentemente está defendiendo desde su cargo en la Corte Suprema. ¿Por qué no se nombran por el macrismo? Porque el macrismo está bloqueando el Consejo de la Magistratura desde hace meses. De hecho, no vota ni siquiera sus propios dictámenes. Ha pasado en el último plenario, antes de Rosati, se elevaron las dos ternas para cubrir las vacantes de la Cámara Federal. Básicamente el famoso caso Brugli y Bertuzzi. Son dos jueces que se tienen que ir de la Cámara y el concurso está finalizado. Tonelli y compañía firmaron un dictamen proponiendo una serie de la terna, digamos, para cubrir esas vacantes, y el oficialismo firmó otro. Cuando llegó al plenario, el oficialismo, sabiendo que la oposición no iba a firmar, no iba a acompañar el dictamen digamos, mayoritario, propuso acompañar el dictamen de Tonelli y compañía. Y el propio macrismo se opuso digamos, a que la terna que ellos habían propuesto suba al Poder Ejecutivo. Entonces Rosati se tiene que enterar mejor de las cosas. Espero que ahora, como tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, sepa dónde están los papelitos, sepa cuáles son las razones. Yo le puedo contar, tengo una historia en el Consejo de la Magistratura, vi cómo se manejaban las cosas. Entonces, que no hable de la clase política en general, que hable del macrismo. Y en segundo lugar, yo le diría que, entre otras cosas, la política antinarco del Poder Judicial es un fracaso porque ellos guardan más de 100.000 millones de pesos en plazos fijos que no se sabe para qué lo usan, salvo para los intereses mensuales que ganan, vaya a saber quién. Y resulta que tenemos una serie de juzgados, fundamentalmente los juzgados de frontera, que son claves en la lucha contra el narcotráfico, absolutamente desfinanciados, no tienen computadora, no tienen personal, no tienen contrato, no tienen absolutamente nada. Y estos señores tienen más de 100.000 millones de pesos en plazos fijos, que además, como dije, no controla a nadie. Entonces, que Rosati empiece a mirar esas cosas antes de cuestionarnos a nosotros si estamos a favor o no de nombrar jueces, o como dijo, que supuestamente no hay voluntad política de combatir el narcotráfico. Yo creo que la voluntad no la tienen ellos. Bueno, ahí escuchábamos las contundentes declaraciones, como siempre, de Rodolfo Tailade, hablando sobre la conformación y también las funciones de la Corte Suprema de Justicia. Y quien también habló sobre este tema, pero de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes, fue el diputado Manuel Aguirre, y también se refirió a la opinión pública desprestigiada que existe sobre la calidad del Poder Judicial. Lo vemos. Que me parece que el que preside tiene que ser extraño o distinto a lo que es la Corte Suprema, porque la Corte Suprema está para otro objetivo, fundamentalmente ver y analizar lo justiciable, me parece, y no estar viendo las designaciones, no estar viendo, es decir, mire, primero que tengo que obedecer y no obedecer por obedecer, me tienen que convencer primero mi bloque, después tengo Juntos por el Cambio, y a partir de ahí yo no voy a ir dentro contra un espacio donde estoy trabajando. Voy a analizar y discutir con ellos cuál es lo más conveniente. Mi punto de vista personal lo dije recién, pero eso no quiere decir de que yo estoy en la verdad ni en lo cierto de que eso va a ser mi voto, porque de esa manera voy a estar haciendo una cuestión personal, y esto no es personal. Esto tiene que ser objetivo y hay que analizar lo mejor posible para nuestra justicia. Hoy más que nunca nuestra justicia necesita
algo cierto, verdadero y que podamos mejorar la calidad de la justicia. Así que vamos a trabajar con ese criterio y voy a acompañar lo que el bloque, tanto de la Unión Cívica Radical como Juntos por el Cambio, manifiesta, así aún vaya contra mis convicciones, porque puedo estar errado yo, la verdad no lo tengo absoluta yo, la verdad tiene un equipo de personas que de esa manera lo estamos trabajando. Bueno, cerramos este bloque informativo sobre el debate de la composición del Consejo de la Magistratura con el testimonio de Pablo Tonelli, del bloque PRO por la ciudad de Buenos Aires, que respecto a lo que opina la oposición, dijo lo siguiente. En el caso del Consejo de la Magistratura, por lo menos estamos de acuerdo que tenemos que modificar la ley y que hay que dictar una nueva ley orgánica. Tenemos diferencias a la hora de pensar o de diseñar la integración del Consejo y los roles dentro del Consejo, pero por lo menos estamos de acuerdo en que hay que modificar la ley orgánica y salir de esta situación un tanto particular en la que nos colocó el fallo de la Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que nos ha hecho retroceder a la vieja ley 24.937. Claro. De modo que en este caso pareciera que hay más posibilidades de que nos pongamos de acuerdo. Bueno, cambiamos el foco informativo ahora y vamos a hablar de otro de los temas más importantes que se desarrolló esta semana dentro de la Cámara de Diputados y que sin dudas va a ser trascendental para el 2023, año electoral, porque se está debatiendo la implementación de la boleta única. Recordamos que de la boleta electrónica única. Recordamos que durante la sesión pasada en la que se aprobaron diferentes proyectos, algunos se convirtieron en ley y algunos también fueron girados al Senado, se planteó que este proyecto de boleta única entonces se ha tratado dentro del plenario de comisiones de asuntos constitucionales, de justicia y también de presupuesto y hacienda. El que habló primero sobre esta temática fue el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que dijo lo siguiente respecto a este tema que por supuesto está en boca de todos. Hubo deseo en el minuto 1 de querer colaborar entre todos y más allá de alguna acción de emplazamiento, estaba la posibilidad de que trabajemos juntos en la conformación de esa agenda, se hizo. Quiero nombrar el tema alquileres, muy reciente. Entonces lo que estamos acá por una acción absolutamente unilateral, a mi criterio arbitraria, de la oposición de querer emplazar, y de hecho estamos acá con mucho respeto aceptando una decisión con la cual nosotros no acordamos, porque se ha emplazado a comisiones que ni siquiera estaban constituidas y además de no estar constituida no había ninguna acción de retardo como dice el reglamento. No podemos leer el reglamento en algunos párrafos de un criterio con un criterio, en otros párrafos, en otros artículos con otro. No está hecho a la medida de ningún espacio político en particular el reglamento. Es para garantizar que todos podamos tener reglas de juego armónicas. Si uno impone criterios, después no puede modificar esos criterios en nombre del reglamento. Siempre prefiero que podamos estar trabajando en acuerdo. No es el caso, presidente. Tenemos que seguir avanzando y le pido que continúe con la comisión. Bien, ahí las palabras entonces del presidente del bloque del Frente de Todos, el santafesino Germán Martínez. Y seguimos compartiéndote los testimonios de los presidentes de bloque. Hablamos ahora de Mario Negri por la provincia de Córdoba, presidente de la Unión Cívica Radical, que afirmó que solamente 16 países en el mundo no implementaron esta boleta única. Hablamos de la boleta única impresa, ¿no? De papel. Bueno, pero que en realidad sirve como puerta para debatir luego la boleta electrónica que se viene poniendo en discusión hace muchísimos años ya. Mario Negri dijo que tenemos que adaptarnos y modernizarnos, ¿no?, a lo que el mundo está exigiéndonos como vanguardia. Lo vemos. Solo 16 países en el mundo no tienen un sistema de boleta distinta a la que tenemos nosotros. Se llama sistema de boleta única, otros han utilizado métodos electrónicos, otros cédulas de votación, como el caso de Chile, como el caso de
en Latinoamérica no menos de 4 países o 5. Es decir que algo está pasando, porque si solo 16 países no cambiaron el régimen, quiere decir que una necesidad de adaptación era absolutamente imperiosa. Desde el año 58, de ahí surgió el nombre de boleta única con la boleta australiana, según un montón de comentarios periodísticos que uno puede haber leído lo recordaban. Año 58, se llamaba boleta australiana. Pero ¿cuál era el nudo más significativo además de la otra ventaja? El salto cualitativo más fuerte, ¿cuál era? Que el Estado se hace cargo de imprimir la boleta y distribuir la boleta. Y no hay más que una boleta por cada elector. Es decir, se acabaron los camiones con boleta tirando por la ventana, se acabó el pasamano, se acabó que te lo marco, se acabó... ¿Vieron ese dicho popular de la Argentina? Porque no hay que actuar con hipocresía, que dice, lo dicen en todos lados, ¿no? Si vos sos fiscal y no tenés un sistema distinto, transparente, o sos un partido chico, ¿cómo dicen en todos lados? Cocodrilo que se duerme cartera. Y te cuentan así a boca de jarro. Llegaste media hora tarde a la fiscalizar y te dicen, no, la gente fue a misa, la primera, ya votaron. Cuando abrieron, votaron 100. Y después durante el día van 20. A ver, muchachos, hablemos con claridad. Bueno, sin duda es un tema que va a seguir en la agenda parlamentaria, el tema de la boleta única y de lo que nos espera, ¿no? Para el 2023, año electoral. Cerramos este tema entonces con el testimonio de la diputada nacional Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense por la provincia de Buenos Aires, que también estuvo presente en este plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que analizaron las diferentes posturas sobre esta boleta única. Lo vemos. Nosotros lo que queremos hacer es darle un giro a nuestro sistema electoral que le permita en el próximo proceso electoral al ciudadano tener la ventaja de tener en el cuarto oscuro, en una boleta, toda la oferta electoral, en el cuarto oscuro, y que no tenga que salir afuera a decirle al presidente Mesa, mi boleta no está, váyase y venga después. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo ninguna cosa extraña. No estamos dinamitando los partidos políticos, porque entonces los partidos políticos habrán de tener que adecuarse al nuevo sistema que beneficia al ciudadano y hacer las actividades que se requiere como partido político para sostener las simpatías. Y esto, señor presidente, no es algo que surja de la locura de un emplazamiento. Esto es algo que lo tiene dicho la Cámara Electoral desde el año 2007. Los invito a que vean las reiteradas y consecutivas, los reiterados y consecutivos fallos, recomendaciones que después de cada elección nos hace a nosotros los responsables del sistema para que no se siga quejando más nadie del sistema. Si el sistema es malo es porque lo hicimos nosotros mal, porque el Ejecutivo no legisla, legislamos nosotros en materia electoral. Bueno, cambiamos de tema ahora y nos adentramos en un merecidísimo y reconocido aniversario de los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Recordamos que el 9 de mayo del año 2012 el Honorable Senado convertía en ley este importante proyecto que hoy está vigente, que reconoce la identidad de la comunidad travesti trans y por supuesto le cambió la vida a millones y miles también de personas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio argentino. Se dio una importante celebración, una emotiva celebración. Estuvo presente la ministra nacional de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que habló con nosotros sobre la importancia de los 10 años ya de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Lo vemos. Acabamos de terminar una actividad organizada por la Cámara de Diputados y Diputadas por Gabriela Esteves,
con la presencia de muchísimas compañeras y compañeros de organizaciones y representantes de la población travesti trans y otras funcionarias, entre ellas Carla Bisotti, ministra de Salud, pudimos poner en valor la importancia en clave democrática, en clave de derechos humanos, en clave de acceso a la ciudadanía de una ley que modificó la vida del país en general, como es la Ley de Identidad de Género. También pudimos pasar balance como a pesar de la transformación normativa todavía quedan desafíos pendientes, que estuvo muy importante poder listarlos, y la verdad igual fue un hecho para celebrar y que lo hemos llevado adelante con mucha alegría. Sin dudas fue una ley que se aprobó como pionera, ¿no?, en la región y que todavía sigue a la vanguardia de todos los derechos conquistados y que todavía faltan conquistar para la comunidad travesti trans. También habló Lucas Godoy del Frente de Todos por la provincia de Salta sobre este importante aniversario y también sobre la importancia de que esta ley, bueno, por supuesto, siga vigente y esté como piso para seguir conquistando muchísimos más derechos para la comunidad. Lo vemos. Me parece que una ley bisagra en esto, en el reconocimiento de derechos, en el reconocimiento de la autopercepción, de la comodidad de acuerdo a la identidad, de la comodidad de uno mismo, ¿no? En cuanto a su propia identidad. Y son leyes que permiten además generar procesos culturales para evitar discriminación, para erradicar posiciones discriminatorias, esta y otras. Pero lo de identidad de género me parece que fue un enorme avance de la Argentina, fue paradigmático en esto, en el reconocimiento de derechos, que en definitiva, cuando se discutía, yo claramente no era diputado nacional, era diputado provincial. Ajá. Fue un debate que se realizó a lo ancho y a lo largo del país. Por más que no interveníamos de manera directa en su sanción, pero en las legislaturas locales y en distintos espacios públicos se generó un debate muy interesante y primó una posición sensata que tiene que ver con el reconocimiento de derechos de disidencias, de minorías, que no perjudican a otras personas, ¿no? Había en ese momento posiciones muy duras, muy retrógradas, desde mi punto de vista, indignadas por el reconocimiento de derechos que en sí mismos no perjudican a nadie, sino que benefician a sus sujetos, a los sujetos a quienes va dirigida la ley. Así que en ese sentido claramente es una ley para hacer. Bueno, cerramos este resumen sobre los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género con el testimonio de Malena Galmarini, la titular de AISA, que también estuvo presente junto a la ministra nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, a Carla Bisotti, a Gabriel Esteves, como bien decía la ministra, y también su testimonio echó luz, ¿no?, sobre todo lo que falta recorrer para seguir conquistando más y más derechos de esta comunidad. La verdad que es una década de cambios, ¿no? Una década de transformaciones, no solamente en la sociedad, no solamente en cuanto a las leyes, básicamente en la transformación en la vida de nuestras personas, nuestra gente, nuestro pueblo. Hoy ver este recinto, este salón lleno de personas travestis trans, pero además con la alegría, ¿no? Personas que transitaron con tanto dolor y que hoy puedan emocionarse, llorar, reír, con esa sonrisa, con esa magia, con esa fuerza. La verdad, fue muy emocionante el evento, fue muy emocionante recordar estos 10 años, pero siempre digo, ¿no?, ¿qué pasa en los próximos 10 años? ¿No? Ya tenemos 10 años ganados, ya tenemos 10 años adentro. Bueno, la próxima década todavía quedan muchas cosas por conquistar, muchos derechos por conquistar, muchos derechos por reconocer, así que hay mucho trabajo todavía por delante.
Bueno, cambiamos otra vez de tema y vamos a adentrarnos en otro de los aniversarios que se dieron dentro de la Cámara Baja. Y ahora hablamos de lo que sucedió respecto a la violencia institucional, porque este pasado 8 de mayo fue el Día Nacional contra la Violencia Institucional y la diputada oficialista del Frente de Todos, Paula Penaca, realizó también una importante reunión, un importante encuentro para analizar todavía las deudas que tiene el Estado con las víctimas de la masacre de Budge y todavía todo lo que falta en relación a tener un Estado presente en este tipo de violencias. Por eso tenemos un testimonio para compartir con ustedes de la diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que formó parte de este evento y dijo lo siguiente. Nuestro proyecto de ley tiene que ver con abordaje integral a la violencia institucional por parte de la Fuerza de Seguridad. Pero los familiares sin ninguna duda tienen claro que hay otros dos factores muy importantes. Uno es la justicia, plantean la estigmatización de la justicia a los chicos, a los jóvenes de sectores populares, la no respuesta a los familiares, la indiferencia frente a la muerte, y otro son los medios de comunicación. O sea, lo que plantean es un tratamiento realmente acusatorio frente a una muerte que finalmente termina siendo reconocida como violencia institucional o gatillo fácil, y hacen propuestas muy concretas, fiscalías especializadas en el tema, que se juzgue en jurisdicciones diferentes a la pertenencia del joven asesinado. Bueno, me parece que hay mucho para seguir trabajando y mucha claridad y mucho dolor. Decían algunos que no esperan justicia después de muchos años. Yo creo que esa búsqueda es incansable. Las madres, las abuelas y los mismos familiares, casos de 24 años de búsqueda de justicia, demuestran que la búsqueda de justicia debe ser y es incansable. Bueno, para finalizar este tema entonces tenemos el testimonio de la diputada nacional Paula Penaca, que resumió la importancia de seguir abordando desde el Estado el tema de la violencia institucional. Lo vemos. Estamos reuniéndonos en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional con muchos familiares de víctimas de violencia y diferentes organizaciones, que la verdad que hay muchísimas en cada provincia a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que vienen peleando hace mucho tiempo para, bueno, erradicar la violencia institucional y conseguir justicia. Muy importante en nuestro país, que tiene una corta democracia, pero una tradición de defensa de los derechos humanos muy profunda, y que durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hizo de esa tradición política de Estado, ¿no? Y entonces la lucha contra la impunidad que nos enseñaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y los hijos y los familiares de desaparecidos y de detenidos durante la dictadura, se hace o se continúa en esta lucha de los familiares que, como vos bien decís, han perdido algún familiar en manos de las fuerzas de seguridad, ¿no? En manos del Estado. Por eso también esta norma lo que intenta es que el Estado se haga cargo, se haga responsable de que cuando delegan alguna institución el ejercicio de la fuerza, que es el ejercicio de la fuerza legítima que tiene que hacer el Estado, si eso funciona ilegalmente, si esas instituciones actúan ilegalmente, luego haya una reparación para los familiares de las víctimas o para las víctimas, ¿no? Bueno, ahí teníamos el testimonio de Paula Penaca, entonces, hablando de una reparación para los familiares de las víctimas y también para las víctimas de la violencia institucional en el marco del Día de la Lucha, ¿no? Que fue el pasado 8 de mayo. Tomando este concepto, entonces, vamos a cambiar nuevamente de tema y vamos a hablar de el proyecto de ley que presentó el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, que recordamos que es ex ministro nacional de Desarrollo Social, que justamente es una reparación histórica para niñas y niños indígenas, ¿no? Para que se igualen las condiciones de acceso a la vivienda y principalmente de los bienes necesarios y básicos para vivir, como es el acceso al agua potable. También habló sobre la importancia de la sanción, de la media sanción en realidad, de la ley de VIH que está siendo tratada por el Senado, y respecto a los puntos principales de este proyecto que presentó, reparación para los niños y niñas indígenas, nos contó lo siguiente. Lo que estamos generando es un fondo de reparación histórica para las niñas y los niños indígenas. En la Argentina hay un reconocimiento de las comunidades indígenas, hay un tratamiento especial en el último tiempo. Nosotros queremos enfocarnos en el tema de los niños y las niñas. Ha habido fondos de reparación histórica como el caso del conurbano bonaerense, de Rosario, de zonas geográficas.
A mi modo de ver, el gran tema es el acceso al agua para los niños y las niñas. Yo he recorrido las comunidades indígenas del país y la mala condición del agua termina generando diarrea, problemas de salud, malnutrición. El acceso a la escuela y la salud, la posta sanitaria, el centro de salud y la atención de la escuela, y después lo que tiene que ver con vivienda e infraestructura básica. Se trata de generar un fondo específico para las comunidades indígenas que están dispersas en todo el país y en especial para atender a los primeros años, a los chicos y chicas hasta los 6 años. Como ministro, uno de los primeros viajes que hice fue a Salta, a La Puntana. Es un paraje en donde hay fuertes dificultades justamente por el problema del agua y el fallecimiento de muchos niños wichis. La Puntana está enfrente de Bolivia. En Bolivia han resuelto el tema del agua y de las viviendas y nosotros no lo hemos podido hacer en las mismas condiciones. Eso marca que tenemos la necesidad de una reparación histórica en el norte del país y por eso el intento del Plan Belgrano fue una buena idea, pero no se ejecutó en términos prácticos. Cuando los gobernadores hablan del norte grande, el noroeste y el noreste de la Argentina también, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, ahí hay una parte importante de las comunidades indígenas y también en el sur del país. Yo lo que creo que la forma de resolverlo, en este caso puntual, que estamos hablando de los niños y las niñas, es generar un fondo específico para infraestructura de agua, para vivienda, condiciones mínimas de vivienda, posta sanitaria y el acceso a la primera infancia, los jardines maternales. Con eso empezamos a igualar condiciones que hoy realmente no la tienen los chicos y chicas del norte y el sur del país. Bueno, clarísimo el testimonio del diputado nacional Daniel Arroyo sobre esta reparación histórica para los niños, niñas indígenas, hablando sobre los puntos principales de este proyecto que presentó para igualar condiciones, igualar oportunidades en las primeras infancias. Avanzamos con la agenda parlamentaria, nos espera una semana muy cargada de actividad. Lo vemos acá en las siguientes placas. Van a comenzar el martes 17 de mayo a las 11 de la mañana. Va a ser la reunión constitutiva de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y las siguientes comisiones también van a ser reuniones constitutivas. A lo último te muestro cuáles van a ser las reuniones. A las 12 también la segunda comisión que le sigue a esta primera constitutiva va a ser de las personas mayores. A las 13, a la 1 entonces del mediodía del próximo martes 17 de mayo tenemos la Comisión de Discapacidad. Vamos a seguir con este cronograma entonces de lo que nos depara esta agenda parlamentaria para la semana que viene. A las 14 horas, Comisión Pequeñas y Medianas Empresas. A las 15, la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias va a elegir a sus presidentes, vicepresidentes, vocales y a sus diferentes integrantes. A las 4 de la tarde tenemos la Comisión de Seguridad Interior. A las 5 de la tarde, Comisión Libertad de Expresión. Y a las 6 de la tarde, la Comisión de Turismo va a elegir a sus presidentes, a sus representantes. Compartimos una siguiente placa sobre, y la última placa también sobre esta agenda parlamentaria. El martes a las 10 de la mañana, esto se va a dar en simultáneo con las reuniones constitutivas, vamos a tener la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que te dijimos a lo largo de este programa estaba en un cuarto intermedio. Bueno, ahora van a finalizar el tratamiento de este debate sobre la implementación de la boleta única de papel, porque recordamos que el calendario electoral así lo está exigiendo, así lo está apurando. A la 1 del mediodía también tenemos la Comisión de Industria, Presupuesto y Hacienda, que también va a seguir con este cuarto intermedio con el tratamiento del compre argentino, que fue uno de los principales temas que te desarrollamos al comienzo. ¿Cómo va a ser tratado entonces este proyecto que presentó en diciembre del año pasado el Poder Ejecutivo? Y a las 2 de la tarde tenemos la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que ya te recordamos, se fijó el cronograma de debate sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y qué pasa con los miembros de la Corte Suprema. Esto fue todo por hoy, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en este resumen semanal de Noticias Parlamentarias. Te contamos todo, pero todo lo que sucedió esta semana dentro de la Cámara de Diputados. Yo soy Sofía Raimundes, espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.